y hemos invitado a Raimundo Espinosa Hernández. Muy buenos días, bienvenido. Ernesto, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu audiencia, con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué escenario es el que estás viendo en este proceso electoral? ¿Con qué te estás encontrando? Una cosa es la campaña a ras de suelo, a ras de tierra, y también ayer, pues estabas también, entiendo, en San Luis Potosí, Sí, haciendo recorridos. Y pues, ¿cómo estás percibiendo la campaña? ¿Qué estás encontrando? Y además te preguntaría, ¿qué tan pareja es la campaña? claro, mira, pues yo he estado ya pues en comunicación y saliendo, visitando algunos lugares, ¿no? Justo llegué casi a las 5 de la mañana de la Huasteca Potosina, visitando compañeros, algunos ejidos que no conocían, otros a los que ya había estado, Xilitla, Huehuetlán, en fin, ¿no? Algunos que ya conocía y otros nuevos para mí, ahí en la Huasteca. Yo lo que he visto ahí, también ya estuve en Tlaxcala, en Puebla, en fin, incluso con pues colectivos acá también en Ciudad de México y en otros estados donde he podido estar. Yo lo que veo es mucho interés de la gente de a pie. Hay mucho interés. También falta mucha información. El proceso electoral, este proceso electoral no es sencillo. Cambiaron varias reglas, cambia la boleta. Eso es yo creo que lo más complicado, ¿no? El instrumento pues básico para ejercer el voto, que es la boleta, pues cambia y es un cambio radical, en el sentido de que el formato es muy diferente, ¿no? Y además es un poder pues que no había sido sometido a una democratización así, ¿no? Y la gente no lo conoce. Por más que se sabe que hay un poder judicial, que tiene diferentes problemas, lo cierto es que la gente no lo conoce, ¿no? Entonces hay muchas preguntas de por qué son esos cargos, de qué tratan esos cargos, cómo es que hay que votar, sobre todo cómo hay que llenar pues la boleta, ¿no? Y luego también, pues muchas preguntas sobre todo sobre las y los candidatos, porque la gente tampoco tiene, pues ubicado, hay algunos de ellos que yo creo que han sido ya personajes públicos, están muy bien ubicados, pero hay otros que la gente no. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que hay mucho interés, hay pues muchos deseos de participar. Y fíjense que la gente, Violeta, Ernesto, pues yo veo que la gente tiene pues conocimientos suficientes para tomar buenas decisiones, ¿eh? Porque saben distinguir un buen juez de un mal juez, porque es gente que ya ha estado participando en procesos, algunos con los que yo pues me he topado o con los que me he encontrado en este camino, pues es gente que ya ha tenido experiencias, y son experiencias no con la justicia, sino experiencias con la injusticia, ¿no? En ese sentido es que, bueno, pues yo lo que he visto es mucho interés por parte de ellos, deseos de saber. Se quedó congelado. Es que va en trayecto y yo creo que Sí. perdió la conexión, pero bueno, Raimundo Espinosa Hernández, el candidato número 42, Violeta, a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Violeta. ¿Me Sí, escuchan ahí, sí, ya te estamos escuchando, te Ernesto? habíamos perdido. Ernesto, ¿cómo se le da? Ya te Un recuperamos. puente, perdón, es que pasamos un puente. Bueno, no, les decía que mucho interés de la gente porque tienen experiencias, pues sobre todo con la injusticia, ¿no? Y saben distinguir bien, pues un buen juez de un mal juez, en el sentido de, pues un juez que les da acceso a los instrumentos del Estado para encontrar justicia, y un juez que más bien ha rechazado, ¿no? Los reclamos que ellos han tenido, pues para favorecer, sobre todo la gente lo tiene claro, para favorecer empresas, para favorecer, pues grupos de poder, incluso en muchos casos, porque pues es gente que se ha enfrentado a proyectos que tienen que ver con energía, con hidrocarburos, pues para beneficiar ni siquiera empresas mexicanas, sino empresas transnacionales, ¿no? Yo creo que esto motiva mucho a que la gente se involucre, pero creo que pues el INE se ha quedado corto en esto, ¿no? Qué bueno que las autoridades del Estado mexicano ahora pueden participar, promoviendo pues explicando, informando sobre el proceso y promoviendo que la gente asista a votar, pero también creo que pues parte de la campaña de quienes estamos participando en esto como candidatos, pues tiene que ver con informar y también pues con dar elementos para que la gente pueda ejercer un voto informado, ¿no? Eso es lo que yo he visto, pero mucho ánimo, mucho entusiasmo, por lo menos en los sectores que yo he visitado, y la gente pues, que me ha recibido, con la que he podido platicar, hay mucho interés, y más bien la idea es transformar el Poder Judicial, y la gente lo tiene claro, Ernesto, Violeta.
Muchísimas gracias, Raimundo, por esto que nos estás comentando. Yo quisiera pedir también que nos compartas con la audiencia cuál sería también tu propuesta y tu apuesta a partir de tu trayectoria que me parece que también se ha centrado en la defensa de los territorios, de los pueblos de abajo, de los pueblos. Recordamos también pues todo el trabajo que has realizado de defensa en contra de las mineras. También tú conoces ese tema muy bien y que nos pudieras compartir y claro, también tu trabajo que has tenido en contra pues también de bueno, por la defensa del maíz Claro. criollo contra del maíz transgénico. Sobre eso, ¿qué nos podrías comentar, Raimundo? Pues mira, Violeta, mi experiencia como litigante, yo empecé litigando en materia laboral, luego me especialicé en temas constitucionales, pero realmente donde yo me reconcilié con mi formación y donde pues encontré la satisfacción de la profesión como abogado, pues fue cuando comencé a colaborar con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz. Estuve pues apoyando y participando en distintos procesos casi 10 años, procesos además todos pues pro bono, ¿no? Porque lo que se trataba era de ayudar y los que íbamos ahí profesionistas distintos, investigadores, académicos, en este caso yo como abogado, pues la idea no era lucrar, la idea era ayudar en este tipo de procesos defendiendo los territorios, ¿no? Fortaleciendo la base social, en fin. Entonces mi experiencia ha sido pues siempre pues en el derecho ambiental, en el derecho agrario, en el derecho indígena, en la convergencia de estas tres pues materias, ¿no? Que no aprendí en la escuela, porque a veces en la escuela ni se enseña, ¿no? Apenas recientemente se empieza a enseñar derecho indígena. Esto lo aprendí yo, pues en medio de los conflictos, ¿no? Y en la necesidad de saber que algo podía aportar y que había que, pues, aprenderlo para participar en este tipo de procesos. En ese sentido, pues parte de lo que yo he estado proponiendo, pues es insistir en algo que ya, pues se ha ido evidenciando, ¿no? La necesidad de reivindicar desde el poder judicial, desde los órganos jurisdiccionales, pues los DESCA, los llamados DESCA, ¿no? Los derechos colectivos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que han estado pues muy desprotegidos, donde no ha habido suficientes pronunciamientos oficiales, sentencias significativas, criterios importantes de parte de la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales que también son competentes, pero en este caso la Suprema Corte. Yo creo que es muy importante llevar los temas de los DESCA, los asuntos DESCA, llevarlos a sede judicial, que la Corte pues implemente otro tipo de metodologías, revise los criterios que hasta ahora pues se han ido generando al paso del tiempo, pues hay que revisarlos porque la situación del país, la coyuntura del país en estas materias cada vez es más delicada. No solamente es la pobreza y las brechas de desigualdad, es que a eso hay que sumarle la devastación ambiental a la que ha sido sometido nuestro país con los tratados de libre comercio, incluido el TEMEC, a pesar del capítulo y de las previsiones ambientales, incluido el TEMEC, ¿no? Pero también, pues, los temas de salud, porque lo que no habíamos visto es que con la devastación ambiental, la contaminación de ríos, de suelos, del aire, pues lo que viene después son enfermedades para el pueblo de México. Es un pueblo enfermo, no solamente ya por lo que consume, que es mala alimentación, ¿no? Y ahí es donde entra la lucha por el derecho a la alimentación y la lucha contra los transgénicos, sino también porque está expuesto a unas condiciones de vida, pues donde la enfermedad reina, ¿no? Y lo estamos viendo. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia, los tribunales del país, tienen mucho que decir al respecto y es una responsabilidad que hay que asumir, ¿no? En cuanto al tema de los transgénicos que tú mencionas, pues mira, a mí me tocó litigar acompañando un proceso con las comunidades mayas de Quintana Roo, en el municipio de Bacalar, varias comunidades. Y bueno, me tocó participar con los compañeros, compañeras ahí, y yo me di cuenta, ¿no? De lo complicado que era acceder a la justicia. Por lo menos no teníamos las facilidades que tenían, pues, el despacho que representaba Monsanto, que era la empresa. A nosotros nunca nos recibió el ministro, ¿no? Y me di cuenta también el día de la audiencia, finalmente el día en la sesión donde iban a dar el veredicto, pues que incluso como nosotros íbamos, pues de alguna manera ganando por el tema de la consulta y otros argumentos, pues me di cuenta del interés de la empresa, del despacho, ¿no? Que representaba la empresa, pues por negociar con los derechos de la gente, ¿no? Querían que me reuniera yo con ellos, aparte de Manuel, que era el compañero de la comunidad, que en ese entonces era el representante común, me acompañaba,
yo lo acompañaba a él, querían que nos reuniéramos, pero aparte, ¿no? Y me di cuenta también, pues, de una práctica que hacen los abogados, que luego no se dice. Muchas veces los grandes despachos le llevan a los jueces, magistrados, ministros incluso, proyectos de sentencia para facilitarles el trabajo, ¿no? Bueno, eso también pasó, ¿no? Yo lo vi en el caso de Monsanto, siendo un asunto tan técnico, tan complicado técnicamente, pues había un proyecto de sentencia que había propuesto el mismo Monsanto para facilitar el trabajo judicial. Entonces, bueno, estas experiencias, pues, y otras, ¿no? Pero en este caso, que es el que salió ahora a la luz, pues a mí me queda claro que hay que cambiar prácticas inerciales que se siguen repitiendo en el Poder Judicial. Me refiero a este tipo pues, de reuniones, ¿no? De alegatos de oreja, donde no está claro con quién se reúnen los jueces, cuál es el propósito, si hay acuerdos, si no. Yo creo que eso hay que ventilarlo, hay que transparentar la labor judicial de manera mucho más integral, ¿no? Eso no pasa. Hay que rendir cuentas. O sea, ya me imagino yo, pues a estos ministros que conocieron del caso de Monsanto, yendo a rendir cuentas, ni siquiera a las comunidades, sino simplemente a otros núcleos de población, contando cómo resolvieron el asunto y por qué al final solo nos conceden la consulta, pero pues se pronuncian en contra del principio precautorio, se pronuncian a favor de la ley de bioseguridad, que todo mundo sabe en México que es una ley que el propio empresa Monsanto propuso, ¿no? En fin, o sea, una serie de contradicciones que yo creo que la transparencia y la rendición de cuentas en el tribunal, en la Suprema Corte de Justicia, pues podrían ayudar mucho a que se recupere credibilidad y a que se fortalezca pues una institución tan importante para todas y todos nosotros, Violeta. Gracias, gracias Raimundo Espinosa Hernández, candidato número 42 para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y este trabajo en campo, que es algo de lo que rescatábamos, que habíamos platicado Violeta y un servidor, porque es de los pocos candidatos que hay también que han hecho mucho trabajo de campo, no solamente de escritorio o en la academia. Y te preguntaría, porque sabemos que tienes que ya otro compromiso, cuando hablamos cuando planteas la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe emitir resoluciones con sentido social y no solo jurídico. Si pudieras explicarle a la audiencia a ¿Cómo qué no? te estás refiriendo. Y una segunda pregunta sería, por qué la gente debería de votar por ti? Gracias, Ernesto. Pues mira, en el neoliberalismo, nosotros, primero el derecho mexicano se transformó en el neoliberalismo. Hay un derecho mexicano neoliberal y todavía tenemos rebabas de eso, a pesar de tantos cambios que han sucedido recientemente, ¿no? Pero no solamente fue eso, también se formó una cultura jurídica que yo llamo neoliberal, una serie de principios, de valores, de metodologías que se impusieron en la comunidad jurídica mexicana, que se fueron reproduciendo en las escuelas de derecho, y luego por los operadores judiciales se confirmaron, ¿no? Todo esto yo creo que hay que identificarlo, hay que ser autocríticos y hay que cuestionarlo para transformarlo. De otra manera no podremos avanzar. Entre esos elementos, pues está la idea, pues de una justicia vacía de contenidos, ¿no? Simplemente guiada por la legalidad en abstracto, el principio de legalidad, lo cual, pues implicó, por ejemplo, que nos desentendiéramos de nociones como la soberanía nacional, que están en la Constitución, pero también de contenidos sociales que están en nuestra Constitución, la educación, el trabajo, el derecho agrario, por ejemplo, pero muchos más, otros derechos también sociales que están en el artículo cuarto. Nos desentendimos no solamente de los derechos en sí mismos, sino que nos desentendimos de esta orientación de la justicia social que impele a todo Estado social de derecho como es el Estado mexicano. Entonces, cuando los jueces en México impartían justicia, pues era una justicia güera, una justicia vacía. De lo que se trata, me parece a mí, es que el principio de legalidad, conforme al cual se aplica la ley y se resuelven controversias en tribunales, pues sea al mismo tiempo un principio enriquecido con la justicia social, pero ahora también con la justicia ambiental, incluso con la justicia intercultural que también mandata la Constitución mexicana y que se nos olvida. No, los jueces, los operadores judiciales, los ministros de la Corte no han venido resolviendo con estas coordenadas los asuntos, ¿no? Siempre se basan en la legalidad lisa y llana sin darse cuenta que el Estado de Derecho en México es social y que eso mandata una justicia social, ahora también ambiental y también intercultural, sobre todo ahora con la reforma reciente al artículo segundo, ¿no? A eso es a lo que me refiero.
Y bueno, en mi caso, pues lo que yo puedo aportar, ¿no? Lo que yo quisiera aportar, por un lado es mi formación. Yo desde muy chico me especialicé en derecho constitucional y en sistemas de control de la constitucionalidad, que son los temas de la Corte. Y no lo hice porque quisiera ser ministro, ni porque yo supiera que iba a participar. No, no, no. Lo hice porque eran temas que me parecían importantes, precisamente pues en la búsqueda de reivindicaciones democráticas en el Estado mexicano, ¿no? Y porque eran procedimientos que servían pues justamente para plantear litigios importantes en los tribunales de nuestro país. Eso por un lado, ¿no? Ese es un conocimiento que tengo. Y además, bueno, pues la experiencia que tengo y esta pues claridad en la defensa de los derechos colectivos, me parece muy importante que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación pues no sea solamente de justicia sí, sino de justicia social, y para eso hay que defender los DESCA, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además, un tercer elemento importante que yo defiendo mucho: si queremos nueva justicia, requerimos nuevos tribunales. Pero para eso necesitamos nuevos ministros, nuevas magistradas, magistrados, juezas, jueces. Y solamente los vamos a tener si cambiamos la cultura jurídica y la educación de las nuevas generaciones de abogadas y abogados en nuestro país. Con los mismos abogados, con la misma formación, no vamos a tener resultados diferentes, aunque los elijamos de manera democrática por voto popular y directo. Hay que cambiar la cultura jurídica de nuestro país, que es neoliberal. Hay que cambiar la educación de las futuras generaciones, y quienes estamos el día de hoy presentes ya como abogados profesionistas, pues tenemos que ser autocríticos y tenemos que entender cuál es el proceso histórico de transformación en el que estamos viviendo y cuál es el poder judicial que el pueblo de México necesita el día de hoy. Esa es una claridad que yo tengo y es algo, pues es una fuerza, ¿no? Digamos, pues una cuestión positiva que a mí me gustaría aportar. Si no me toca a mí, pues yo sí voy a insistir en que quienes estén pues apunten hacia allá, porque de otra manera no vamos a poder cambiar integralmente el sistema de impartición de justicia en México, Ernesto. Muchas gracias, Raimundo. Sabemos que ya tienes que bajar, pero Sí, sí. la última pregunta, Dime, Raimundo, dime. que nos parece importantísima, esta apuesta que también tú impulsaste, el derecho humano a la ciencia, que no nos parece menor desde este espacio que tuviste en CONACYT al estar al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos. ¿Qué nos puedes decir brevemente sobre esto también, Raimundo? Pues mira, Violeta, uno de los grandes retos profesionales de mi vida fue ser servidor público, ¿no? Me tocó el proceso de extinción de los alrededor de 90 fideicomisos que tenía el CONACYT, que es complicado, pero sobre todo, pues me tocó coordinar los trabajos del anteproyecto de lo que hoy es la Ley General en materia de HCTI, que se basa y está construida toda ella para garantizar este derecho humano a la ciencia. Es el derecho humano, digo yo, del siglo XXI, porque es un derecho humano que habilita el ejercicio de otros múltiples derechos. No basta más que voltear aquí a nuestro alrededor y vamos a ver que toda nuestra interacción está mediada por conocimiento y tecnología para ejercer otros derechos, los derechos políticos, derecho a la salud, los derechos ambientales, un medio ambiente sano, en fin, ¿no? Y otros derechos, pues requieren de conocimiento y de tecnología, ¿no? Eso es lo que le da este tenor tan fundamental al derecho humano a la ciencia. Además, hay que decir, México es pionero en el desarrollo de este derecho con esta ley que hemos comentado. Es también un motivo de orgullo, y ¿saben qué? Es un derecho humano a la ciencia que no se desentiende de sus condiciones concretas. No está desituado, ¿no? Sino está muy bien situado, porque aquí en esta ley y en la configuración del derecho, pues se logró incluir principios como el de equidad epistémica, el de pluralidad epistémica, el de diálogo de saberes, ¿no? Principios colaborativos y no solo de competencia individual. En fin, una serie de principios que no van a encontrar en ninguna otra legislación en el mundo. Es algo que tenemos que aprovechar, ¿no? Y todo ello, además, redunda no para bien de las empresas que supuestamente innovan, no para bien particular de los investigadores que despuntan en las universidades, sino más bien el derecho humano a la ciencia es un derecho colectivo, porque de lo que se trata es de que se facilite el acceso universal al conocimiento y al progreso científico y tecnológico a todas y a todos los mexicanos. De eso es de lo que se trata. Para mí, bueno, fue un gran reto, pero también es un motivo de mucho, pues de mucho orgullo, ¿no? De poder haber aportado algo de lo que yo sé en esta nueva ley, pues para garantizar este derecho, pues que ya es un derecho que está vigente en nuestro país en declaraciones internacionales hace como 70 años, pero que muy recientemente nos hemos fijado en él, ¿no? Es el derecho humano del siglo XXI, Violeta. Raimundo Espinosa Hernández, candidato número 42 a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por tomarnos la llamada.
fuerte y fraterno abrazo, suerte y ahí seguimos en comunicación. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Ernesto, Violeta, un gusto siempre platicar con ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Un saludo.